En nombre de la Unidad de Extensión de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, le saludamos cordialmente y le damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones que hemos titulado Conexiones Literarias. En esta ocasión, nuestro invitado es el escritor Nicolás Medina, con quien conversaremos sobre su antología de cuentos titulada Cóndor Rebobinado, publicado hace 4 meses atrás, en agosto de este mismo año, el 2021. Nicolás es abogado de la Universidad de Chile, cursó estudios de literatura creativa en Barcelona y actualmente prepara su tesis doctoral sobre la obra de Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo. La narrativa de Nicolás ha sido reconocida en diversas instancias. Recibió el premio Roberto Bolaño, Pedro de Oña y Gabriela Mistral por su cuento Cóndor Rebobinado, que abre esta antología. También Nicolás ha traducido a Jack London y también tengo entendido que tradujo el texto Peter Pan y Wendy de James Barrie. En esta oportunidad, para propiciar el diálogo, nos acompañan el profesor Gonzalo Aguayo y Cristian Espinosa. Gracias, Nicolás, por tu amabilidad, por tu generosidad para aceptar esta invitación a este conversatorio. Y para abrir el diálogo, te propongo que nos cuentes cómo nació Cóndor Rebobinado, cómo nació este texto. Perfecto, Pablo. Bueno, las gracias se las doy yo a ustedes tres por el interés y a la Universidad de Conce por incentivar este tipo de encuentros y permitir un diálogo literario dirigido a todo el público que esté interesado en leer más que a sectores académicos. Respondiendo a tu pregunta, esta compilación de cuentos no nació con una idea de libro inicialmente, sino que fue una especie de reunión y de pastiche que fue haciendo con varios cuentos que escribí durante la última década y que en algún momento uno de los editores de La Pollera me sugirió prensarlos todos en un solo volumen, porque nos dimos cuenta que tenían un eje central que era el eje citadino, y que la materia urbana en el fondo, salvo un par de cuentos, era lo que vertebraba o unía todos estos textos. Así que no fue una idea de partida para un volumen, sino que fue, como te digo, una unión espontánea con el tiempo y a propósito de un consejo de Simón Ergas, que es el editor de La Pollera. Estuvimos hace un tiempo atrás con Simón y conversando, también nos presentó sus textos. Bueno, y comencemos a hablar sobre el texto. El texto que hable se llama Cóndor Rebobinado, ¿cierto? Sí. Y trae un pequeño epígrafe de Gonzalo Millán sobre el poema La Ciudad, que dice: el río invierte el curso de su corriente, el agua de las cascadas sube, la gente empieza a caminar retrocediendo, los caballos caminan hacia atrás. Es el epígrafe que habla este cuento. Cuéntanos entonces, ¿en qué consiste este cuento que se llama Cóndor Rebobinado, que le da nombre, que le da título a este texto? Bueno, este cuento, a ver, algún par de amigos me han dicho que es súper original, y yo le he dicho que en realidad tan original no es, porque no hay nada tan original. Efectivamente puse ese epígrafe porque fue la inspiración que tuve yo para escribir el cuento, porque en ese poema del poemario La Ciudad, Gonzalo Millán imagina que el tiempo empieza a retroceder, y en el fondo que las balas se van de los pechos de los desaparecidos y que el tiempo empieza a correr hacia atrás hasta revertir el golpe militar y llegar a una época donde gran parte de la población chilena está enfrascada o creía en un sueño colectivo para construir un país mejor. Entonces tomé ese poema como inspiración y algunos ecos cercanos también de Carpentier, de Viaje a la Semilla, y me puse a imaginar cómo sería la resurrección de un cóndor que terminaba muerto y despedazado en nuestro mar del litoral central, y que, producto de una reversión del tiempo, sigan reuniendo sus partes hasta convertirse en un ser vivo otra vez, y al mismo tiempo en un ser que propiciaba que Santiago conociera sus orígenes o sus seres muertos, olvidados, y que al mismo tiempo describiera una ciudad de un pasado no tan lejano, pero que al mismo tiempo uno ya prácticamente no lo ve, y que me imagino que también es lo que pasa en Conce o en Los Ángeles, cuando uno compara lo que era la ciudad hace 10 o 15 años y
ve paisajes completamente nuevos. Entonces esa es la idea, ¿verdad? La idea de revertir el tiempo y de ver o de dar como una ventana hacia nuestro pasado. Sí, ¿qué les parece a ustedes, Gonzalo, Cristian, a medida que fueron leyendo el texto de Nicolás? ¿Qué fueron descubriendo en el texto? Gonzalo, por ejemplo, ¿sí? Cristian, yo pensaba que Cristian iba... No, tú, ¿qué te pareció a ti, Gonzalo, entonces, cuando comenzaste a leer el cuento? Yo quería preguntarle a Nicolás sobre justamente este tema de la memoria, que obviamente es una especie de eje transversal del texto. Dice, a la memoria de Armando Uribe, vidente oscuro de este país domado. Entonces hay dos elementos ahí que me gustaría que lo conversara, ¿no? ¿Por qué Armando Uribe es un vidente y a su vez oscuro? ¿Y por qué nuestro país es un país domado? Creo yo que pueden traslucirse estas ideas a partir de lo que señalaba Nicolás, ¿no? De cómo podemos ir reconstruyendo con estos retazos ciertos elementos del pasado que nos explican el presente y proyectan el futuro, que muchas veces es algo que las sociedades niegan, ¿no? A partir de la intervención que se hace con la historia y en la historia. Eso para empezar, Nicolás. Sí, a ver, la referencia o esa referencia específica al Armando Uribe, bueno, había fallecido hace poco. De hecho, falleció cuando ya teníamos casi listo el texto a nivel editorial, si no me equivoco, si no me engaña la memoria, que bastante, la memoria es valiosa y tramposa, entonces no sé si era por esa época. Sí. Pero le digo vidente oscuro por un poco la acepción de la palabra antigua de los poetas, que se les decía vates. Y vate al final quiere decir que dan vaticinio, o sea, que auguran, que son videntes, que tienen, por decirlo así, una capacidad profética. Y eso son cosas que igual, más que Armando Uribe, la ha tratado, qué sé yo, Gonzalo Rojas, Neruda y otros grandes poetas del país. Pero le puse vidente o poeta oscuro porque Armando Uribe, ya en los 90, en entrevistas y en textos que le leí, él ya vaticinaba un poco la gran farsa o la gran estafa que había en la transición y en no juzgar a quienes deberían haber sido juzgados como asesinos, como cómplices civiles, en el hecho de cerrar el acceso a la ciudadanía a la palta política, el hecho de entablar un sistema de ideología neoliberal a ultranza, casi como un experimento. Entonces Armando Uribe no es que haya profetizado, dicho, el 2019 va a haber un estallido, pero él ya señalaba todos los defectos originales que tenía este pacto de la transición y este Chile que se ve de nuevo enfrascado en realidad en temas que nunca fueron resueltos. Pues quizás solamente se maquillaron un poco, pero hoy estamos de nuevo en un momento donde casi discutimos las mismas cosas que para el plebiscito de finales de los 80. Entonces por eso quise hacerle un poco el homenaje a Armando, porque también creo que fue silenciado un poco, no le gustaban los medios oficiales, tampoco era condescendiente con la concertación, entonces se quedó como un poco una figura así del outsider, del que está afuera pero carga con todo. Por eso. Sí, Nicolás, a mí me llama la atención en términos de la escritura que tú desarrollas en este libro, que acerca un poco a una de las tesis que plantea Zambra sobre Bolaño, ¿no? Que escribe, lo que escribe son la narrativa que escribe, ¿no? Es la escritura, una escritura muy, muy ligada a la poesía y como el desarrollo de un poema, más que otra cosa. ¿Por qué lo digo? Porque algo que habíamos comentado el otro día cuando nos íbamos a juntar,
y que tenía que ver con el uso de un lenguaje también que tiende a adjetivar harto, ¿no? Que trabaja harto el adjetivo. Y ahí donde decía Huidobro que había que tener cuidado también con el exceso, ¿no? Pero yo creo que está en un punto medio, porque se va utilizando y se va desarrollando un lenguaje que a mí me da la sensación, sobre todo en el primer relato, en Cóndor Rebobinado, que es el desarrollo, es como este desarrollo de imágenes, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y además que es una imagen que va en reversa, ¿no? El del primer relato. Y hay varios de tus cuentos que tienen esa característica. Buscando, siempre uno anda mirando el punto unificador, la línea que guía también la escritura en general de los narradores, sobre todo. Y ahora que tú dices que estos cuentos además fueron escritos en tiempos distintos y que se juntaron en este libro, ¿cómo ves tú el tema cómo va saliendo, digamos, lo más fino de la escritura? ¿Cómo lo vas desarrollando? Porque también está el tema de las perspectivas, desde dónde narra uno, vas a narrar con el personaje, desde afuera, todo ese juego con el cual se puede entrar en el juego, valga la redundancia, de la escritura, ¿no? ¿Cómo lo anudas tú? ¿Cómo ves esa línea y esa relación con la poesía? Yo no sé si tú has escrito poesía, aquí no parece que hayas escrito poesía, pero lo veo bastante cercano tu lenguaje, tu prosa a la poesía. Bueno, esa es como una interrogante que, tal como dices tú, Cristian, lo hago cuando me acerco a la producción textual, o sea, al momento de escribir. No he escrito, o sea, he escrito mucha poesía. De hecho, yo empecé a escribir poesía desde que era escolar y en algún momento me alejé. Nunca he publicado, porque también leo esos poemas ahora y digo, mejor que no haya publicado, porque eran solamente imitaciones de otro, o qué sé yo, eran muy pomposos o cursi, pero en todo hay aprendizaje al final. O sea, yo siento que estoy aprendiendo todavía, y el hecho de haber leído poesía cuando era más chico y haberla retomado, me da un acercamiento hacia la prosa que está influenciada por una perspectiva poética y estética. O sea, yo intencionalmente escribo buscando promover imágenes. En la mayoría de estos cuentos busco la creación de una imagen a través de una prosa poética o a través de adjetivos que, pese a que mucha gente los encuentre necesarios, yo discrepo respecto a ello, porque creo que los adjetivos le dan fuerza, color, intensidad, etcétera, al lenguaje. Partir escribiendo desde esta perspectiva quizá tiene el inconveniente de que te hace escribir más lento, o de que uno se hace muy barroco, quizá no lo logra, etcétera. Pero creo que hay que asumir ese riesgo, sobre todo porque hoy en día, lo que yo veo, tampoco leo muchas cosas contemporáneas. O sea, estoy más influenciado por escritores muertos y escritoras muertas que por autores contemporáneos, y no porque no crea que hayan autores buenos, sino porque estéticamente me gustan más los antiguos, y sobre todo gente que no venía tan influida quizás por el cine. Porque yo creo que hoy en día hay muchos libros, tanto novelescos como de cuentos, que finalmente se asemejan a los guiones. O sea, describen acción, ponen un sustantivo y a veces ponen un adjetivo que puede ser calificativo de moralidad, etcétera, pero no es una prosa que sea como la de Carpentier, no es un ensayo experimental como lo que hacía Cortázar y los franceses de Olipo, de gente que en el fondo veía que la plataforma era la lectura, no hacer guiones de cine o algo parecido a un guión para que fuera solamente más directo. Entonces, tal como tú dices, Cristian, claro, hay una relación intrínseca y bastante fuerte con la poesía. Y lo otro es que, como uno va a estar siempre aprendiendo, de hecho yo creo que lo aprendí hace menos de un par de meses, leyendo a Onetti y a tipos que hablan de Onetti, es la conciencia de que el narrador siempre es un personaje. Entonces, por una cuestión intuitiva, yo escribía sospechando eso quizás, pero no lo sabía bien. Entonces ahora, cuando me predispongo, tengo una idea en la cabeza que quiero vertir al texto o construir un relato, un poema, cualquier cosa, primero
trato de ponerme en esa armadura, en ese personaje que es el narrador, que obviamente no es lo mismo que la figura del escritor, y quizás a usted le parezca una novedad, pero yo en realidad me di cuenta hace bastante poco, pues era como una cuestión intuitiva nomás. Pero respecto a la poesía, sí, asumo ese riesgo, aunque a veces, obviamente, me puedo equivocar y hacer que el texto sea más latero, o no sé, pero asumo ese riesgo, creo asumirlo. Claro, porque ahí depende, es como tú decías, ¿cierto? Es una elección, en el caso del que escribe, ¿no? Y también en el caso del que lee, es una elección, si te gusta o no te gusta. Si eso de la primera impresión que uno se toma cuando lee las primeras líneas de un texto narrativo, sobre todo, un texto además que te vas a disponer, vas a dar tu tiempo para leerlo, tomas esos rasgos, ¿no? Y si te acercas, si llegas rápido, o, como tú decías, o si llegas rápido a la línea narrativa, o si llegas al lenguaje, y si te topas entre medio con el lenguaje, ¿no? Que eso también es un gusto, que lo particular a mí me gusta mucho, que el escritor me deje agarrar primero el lenguaje, agarrar las palabras, ¿no? Y que me invite me dé una propuesta de juego por ese lado, ¿no? Ya, vamos a jugar y vamos a entrar a jugar con las palabras, ¿no? No solamente está tu historia, porque la historia no es que sea fácil contarla, no estoy diciendo que sea fácil contar una historia tampoco, porque no, es un tema, ¿no? Sí, contar bien una historia, claro. Entonces, por eso te preguntaba, porque ahí hay una elección también del escritor. Y luego también en cómo tú eliges los relatos que van a quedar en este texto, en lo que se va a llamar el libro, finalmente. Claro. Ese camino está interesante en ese sentido. Sí. Yo cuando leía tu texto, Nicolás, me daba cuenta que es muy santiaguino, me recordaba mi educación media, porque da cuenta de cosas que sabría solo un santiaguino que vivió año 99, 2000, por ejemplo, se nombra Metal Par, y eso no lo entendería nadie de región. Metal Par era la micro de Santiago en esos entonces. Marinaki era el dueño de media flota de micro en Santiago. Y Marinaki decide irse una vez a paro, recuerdo, y quedamos sin micro, sin micro. Es muy santiaguino el imaginario que hay en este libro. Eso es cierto, ¿no? ¿Es real o es solo una intuición equivocada? Sapo de micro, eso le preguntaría, sería difícil para alguien de región explicarle qué es un sapo de micro. Y a un niño de 15 años. ¿Sí? No sé, aquí también hay. Sí, está lleno de sapos por todos lados. No solo de micro. Claro. O a un estudiante actual de enseñanza media explicarle, profesor, ¿qué era un sapo de micro? Y uno explicarle, bueno, alguien que daba la frecuencia a las micro y para qué querían saber las frecuencias. Sería muy raro y que tenían un lenguaje propio. Hay un imaginario santiaguino, muy santiaguino en tu texto, ¿no? Sí, bueno, es que al final casi todos esos cuentos toman partida de alguna experiencia que tuve, entonces en particular ese cuento yo hablaba con dos sapos de micro, uno que está en Peñalolén y otro que está en la comuna de La Florida, que es donde vivía yo, y tomaba la micro en Walter Martínez con Avenida La Florida, y resultaba que ese era del sur, era de Valdivia, y puta, había recorrido todo Chile, sobre todo la ciudad grande, y hasta que había terminado había sido pescador en niebla, después no sé qué. El tipo tenía un verso, son de estos contadores de historia innato, o sea que yo creo que las historias que él tenía dejaban mi librito como así una pestañita, porque ese tenía más historias que Sinbad el Marino, entonces efectivamente el paisaje es santiaguino porque generalmente los cuentos se inician a partir de algún recuerdo, alguna cosa que me pasó, y yo viví prácticamente toda mi vida en Santiago. Entonces, si bien he viajado harto por Chile, cuando más joven me iba a mochilear, al final escribí de lo que tenía más a la mano, que son los recuerdos y la experiencia. Y el del sapo de micro era una figura que siempre estaba, que siempre existía antes del Transantiago. Claro. En la calle uno lo veía todos los días. Y sin embargo, hay un relato que a mí me llamó la atención, que es justamente, y lo asocio con el concepto que tú dijiste antes, que era el del barroquismo, ¿no? De ir integrando piezas, ¿no? Ornamentales
pero aquí con una temática bien, bien sugerente, que es una cuestión que funde, digamos, el pasado con el presente, que es Valtra Aucó, que es como la historia del Trauco, ¿no? Contada desde una perspectiva presente, ¿no? Desde un pasado, de cómo se origina el personaje, pero que logra traspasar la línea del cuento. Hay un juego también ahí con el tema de la temporalidad, ¿no? De ir juntando en un relato el pasado con el presente, que eso es un juego que se realiza mucho allí también hay digamos un relato que escapa un poco a esa temática de las micros que aparece mucho, que sin lugar, yo también lo vi, me subí a una micro en Santiago con el chofer drogado, fue toda una experiencia, eso que está ocurriendo ahora en Concepción. Pero justamente estos otros relatos que se insertan en la antología van provocando también esa sensación de que más allá del espacio propio, ¿no? Hay una especie de rescate, ¿no? hacia ciertos elementos que son propios, idiosincráticos de nuestra cultura. Ahí te gusta indagar también en ese elemento. ¿Cómo llegaste a este personaje? ¿Fue a través del viaje de este mochileo que hiciste o fue también una cuestión intuitiva? Ese quizás, de hecho, el único que se sale de una experiencia concreta. Sí. Y no, el Trauco al final, yo cuando era chiquitito, mi mamá compró un libro que se llama Mitos de la zona de Caullín y Cucao, si mal no recuerdo. Entonces ahí te nombraban todas las leyendas chilotas, pues, la Fiura, el Millalonco, el Trauco, etc. Y después, ya cuando estaba más a los 20 años, leí un poco más de esas cosas. Pero la figura del Trauco me pareció súper interesante, porque el Trauco en el fondo es ejemplar en cuanto a cómo nuestra cultura chilena o incluso americana, cómo trataba la figura del mito, cómo a través de la creación de mitos ellos podían torcer la interpretación de la realidad, porque finalmente la creación del Trauco tiene como mito, yo creo, no estoy seguro, pero me imagino que debe ser importada de alguna leyenda medieval que debe haber llegado a la isla, se mezcló con alguna variante local, y el propósito era proteger la honra de las mujeres, era para que el hijo por último no fuera un guacho, que es otra figura que existía desde la colonia en Chile y que sufría mucho castigo social o reprobación de la élite, incluso también me atrevería a decir del mismo pueblo, porque estaba mal visto por la iglesia, etc. Entonces yo me imagino al Trauco como un mito que sirve para decir, este niño sí tiene padre, este niño, aunque sea un padre mitológico, tiene padre, y existe como esa coraza de protección a la honra de la mujer a través del contenido mitológico. Y la gracia, al menos que yo le veo, es comparar eso, una tierra que hasta hace 30 años en Chiloé eran súper fuertes, o 20 años que se ven los mitos, la gente hablaba un español distinto en las islas lejanas, cuando no había internet, etc. Era imaginar qué pasaría hoy en día con una leyenda chilota enfrentada a un mundo con celulares, con programas de farándula, con tribunales judiciales, etc. De ahí como se me ocurrió la idea. Más globalizado. Claro. Sí. Nicolás, y una pregunta, tu profesión es abogado de la Universidad de Chile, ¿cierto? Sí. ¿Y quedó eso en segundo plano? ¿Y la literatura tomó el mayor protagonismo en tu vida? ¿Qué pasó con la relación leyes-literatura? ¿O nunca fueron compatibles las dos? ¿Y te optaste por la que te gustó más? ¿Cómo un abogado de la Universidad de Chile deviene en un escritor ahora en Barcelona? ¿Qué pasó en eso? Son azares distintos, pero en general a mí nunca me gustó el derecho. Igual hay varios casos de abogados, muchos jóvenes yo creo que entran a derecho, lo hacen, algunos por tradición familiar, que hay familias que tienen hasta el bisabuelo abogado, y otros lo hacen al final por cagones, como yo, o por ver que el derecho es más una carrera más estable a nivel
a nivel económico. A mí nunca me gustó el derecho, saqué la carrera y al final me fui dedicando a la literatura, y afortunadamente con las traducciones y con otros proyectos ya pude desentenderme del derecho. Pero igual trabajé como abogado, sobre todo en el sector público, un par de años. Y tengo también que decir que pese a que a mí no me gusta el derecho, que los abogados tengamos mala fama, la carrera en sí es bastante... es ultra ligada con la literatura. Lo que pasa es con la literatura árida, etc. Pero tiene una dosis muy importante de literatura. De hecho, al final se habla de literatura jurídica cuando uno está como en el ambiente del derecho. Y hay muchos poetas y escritores, escritoras que han salido de la carrera, y yo creo que eso tiene que ver porque el derecho te da, mientras tú lo estás estudiando, un orden lógico, incluso aunque no te enseñan, qué sé yo, lógica deóntica o lo que le enseñan los filósofos, a los matemáticos, a ti te da una riqueza lingüística relacionada con todo el latín que trae el derecho, al menos en Chile, y también con cómo ordenar argumentos, cómo dotar de coherencia trozos textuales al final, en una relación de lógica, etc. Entonces, a pesar de que sea una carrera que a mí me aburría tanto, también no puedo desentenderme de la influencia que tuvo sobre cómo es mi relación, mi vínculo con el lenguaje. Que es además una disyuntiva para las personas que se quieren dedicar a la literatura, grande cuando te tienes que estudiar o cuando estás pensando en enfrentar tu vida en un país como el nuestro, Chile, donde si quieres ser alguien en la vida, ¿no? Todas esas frases que te dicen los papás, tenés que estudiar, tenés que sacar una carrera, ¿no? Y buscar dentro de todo el abanico limitado, ¿no? Algo además que te lleve a cuestiones concretas de un relativo éxito económico, ¿no? No vas a estar sacrificando todo ese tiempo para después. Ese es el discurso, estoy repitiendo el discurso, estoy recordando a mi papá, ¿no? Sí. El discurso que te dicen, ¿no? Que finalmente tú lo que tienes que lograr. Bueno, te quería hacer una consulta a propósito del uso del lenguaje. A mí me llama mucho la atención esta característica de los escritores, de acercarse al otro u otra, ¿no? Y hablar desde ahí. Tú en el cuento en particular, lo digo por el cuento Sueños de un sapo de micro, estábamos comentando a propósito de estas cosas, de estos elementos santiaguinos y las micros amarillas y todo eso, ¿no? Y los sapos de micro aquí en Los Ángeles todavía hay, porque todavía el tema no está regulado, y en las ciudades más de provincia también, en Concepción hasta hace un tiempo, no sé si ahora se habrá regulado. Era igual, uno veía a los sapos que andaban ahí, también se bajaban corriendo, después venía la otra. Ya. Pero una cosa es narrarlo, ¿cierto? Contarlo desde afuera, y otra cosa es usar, ¿cierto? La literatura para hablar desde ahí, ¿no? Y para utilizar ese lenguaje y decirlo desde ese lugar, que, por ejemplo, yo pienso en la dramaturgia hoy ahora se me olvidó el escritor, yo soy pésimo para los nombres igual. La dramaturgia Radrigán, gracias, yo sabía que lo ibas a recordar. La dramaturgia de Radrigán, que justamente es eso, se ubica, por ejemplo, en Isabel Desterrada. En Isabel está narrando, está contando un personaje que está hablando desde ahí, los personajes hablan desde ahí. Entonces, ¿cómo haces tú ese ejercicio? ¿Cuál es tu visión de ese ejercicio, de esa llegada, de cómo tú logras meterte en el personaje desde ahí, o introducir, hablar desde el narrador, crear ese narrador, ¿no? Generar ese narrador? ¿Cómo lo ves tú, Nicolás? Yo creo que al final hay como dos exigencias, o dos formas de enfrentarse a eso. Una es buscar una verosimilitud con la realidad en cuanto al registro del lenguaje, o sea, que ese personaje, ese sapo de micro, hable como hablaban efectivamente los sapos de micro, en mi caso, cuando yo hablaba con este tipo a finales de los 90 o 2000, principios de los 2000. Y la otra es que buscar ser ajeno a la verosimilitud y casi inventar un lenguaje que se diferencie de otros personajes de la misma obra en cuanto a, qué sé yo, dicciones, clase social, distintas formas que configuran el habla de uno, o ámbito geográfico, etc. En este caso,
Yo, por ejemplo, hoy día no podría hacer hablar un personaje a un cabro chico de, qué sé yo, 14 años, de una población que está, qué sé yo, metido en el mundo del creepy y del trap, etcétera. Primero porque soy viejo. Segundo porque hace tiempo que no tengo amigos de esa edad que anden metidos en esa onda. Y entonces no puedo creer, yo creo, un personaje verosímil a partir de esa realidad, porque al final la desconozco. No tengo... Tampoco es que yo haya, qué sé yo, sido hijo de un sapo de micro. Yo afortunadamente tuve, qué sé yo, la fortuna de ser privilegiado en el sentido de tener libros en la casa, que mis dos papás eran profesionales, etcétera. Pero como vivía en la Florida, es una comuna más diversa. Entonces, a pesar de que mis papás tenían una buena posición, yo conocía gente de todas las clases sociales en la Florida, o en Peñalolén, qué sé yo. Después jugué fútbol en tercera división, entonces conocía a gente de todos los estratos. Y eso creo que me da una ventaja para darme cuenta desde dónde hablan los personajes. Pero como te digo, hoy en día como estoy desfasado, o sea, el COA que yo, las palabras COA que yo conocía son de los 2000, no conozco el COA que se habla ahora. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que ese es lo más importante. Primero, decidir si va a ser verosímil o no. Y segundo, en el caso de que tú crees un habla, crees un personaje posicionado, copiarle un poco a Juan Rulfo, porque según leí una entrevista de Juan Rulfo, al final nadie en México habló nunca como hablan los personajes de Rulfo, pero él creaba en sus personajes esa verosimilitud ficticia, por decirlo así. Exacto. Y el tipo era capaz de decir, chucha, estoy viendo, leyendo cómo habla un campesino de un pueblo perdido en los años de la Revolución Mexicana. Exacto. Sí, sí, por eso te preguntaba, porque hay una elección ahí que hacer, una decisión que tomar, ¿no? Porque Arguedas, recuerdo, ¿no? José María Arguedas, cuando escribe, se hace esa misma pregunta, ¿no? ¿Voy a escribir literatura indígena? ¿Voy a hablar desde el otro? ¿Desde dónde voy a hablar? Y finalmente hace eso que dices tú, esa decisión que toma, sobre todo en El zorro de arriba y El zorro de abajo, la novela de Arguedas, donde él crea finalmente una lengua que no es ni español ni es la lengua de los aborígenes, ¿no? Entonces, lo que hace también Vargas Llosa en El Hablador, ¿no? Cuando crea finalmente un personaje que habla desde el otro lado, ¿no? Que habla desde otra parte y inventa una lengua finalmente. Inventa una lengua, si ese es el punto. Ahí yo ahora estoy releyendo El Quijote. Porque claro, a todos nos lo hicieron leer cuando éramos chicos, qué sé yo. Y después hace como 2 años dije, ay, pero si me leí la primera parte. Y justo empezaron la pandemia, empecé a leer El Quijote y me volví loco. Entonces ahora sería la tercera vez que ya lo estoy terminando. Porque precisamente Cervantes hace eso. Porque cuando El Quijote habla como hablaban los caballeros del siglo XIV. Una época que Cervantes no conoció y que solamente que se había leído leyendo a los poetas. Entonces las conjugaciones que ocupa son completamente arcaicas, pero no son fieles a cómo hablaban los castellanos del siglo XIV o XIII. Entonces, ahí yo creo que hay que, como bien dices tú, cachar de dónde uno va a hablar o qué busca y dónde va a posicionar al personaje. Sí. Sí, bueno, y ahí Sancho también es el contrapunto, ¿no? Porque es el que habla desde la perspectiva del iletrado, ¿no? Entonces, esos dos mundos, dos lenguajes, uno arcaico y el otro más encima, desde las capas bajas, se funden ahí en una comunión, bueno, barroca, ¿no? Justamente, claro. Y deliciosa, absolutamente. Dentro de eso, Nicolás, ¿qué proyectas después de este Cóndor Rebobinado? ¿Pretendes seguir explorando en ese lenguaje, quizás con una obra más larga, una novela? ¿O en qué estás ahora? ¿Cuál es tu proyección del tipo de literatura que quieres seguir forjando y cincelando? Es que la verdad siempre soy súper desordenado, entonces tengo como 5 novelas que están ahí pudriéndose en Word, que de repente las agarro y digo, ya voy a seguir con esto. Tengo muchos proyectos. El que más me mantiene ocupado ahora es un libro de cuentos ambientado en Estados Unidos, pero con personajes latinos y con el ejercicio fundamentalmente de inventar una especie de chicano.
a través de historias de inmigrantes, de pandilleros de Los Ángeles, de historias de Ray Charles. La idea un poco es ver a Estados Unidos también como un país que en gran parte de su territorio está dominado por la lengua española. Y es una lengua rara también porque está mezclada con el inglés, etc. Eso me tiene como ocupado ahora. Y tengo las traducciones, tengo que terminar una traducción de Philip K. Dick, que son cuentos, no, ahora lo editaron, pero están editados en España, entonces creo que para un chileno es más entretenido leerlo con un español más sudamericano que peninsular. Y tengo pendiente también, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, lo tengo aquí, La gente del abismo, de Jack London, que creo que es un libro súper interesante porque es casi inaugurador de lo que se llamó en algún momento la investigación de campo literario o el turismo social, que Jack London se disfrazó de mendigo para meterse en el East End a finales del siglo XIX y ver in situ y describir la cruda realidad de los obreros ingleses y de las factorías, o sea, para decir, mira, hay mucho progreso material si lo que quieras, pero al final es a costa de esto. O sea, tú rompiste todos los lazos con la agricultura, con las tejedoras, para marginalizar a unas personas y que se transformaran en obreros semi-esclavos. Que fue un poco también lo que pasó en Latinoamérica con la migración campo-ciudad y como al final todos los tejidos que tenían, tejido social o toda esa comprensión del entorno que tenía una campesina o un campesino cuando va a la ciudad se ve despojada o despojado de ella. Entonces creo que es un libro interesante y eso me va a mantener ocupado en lo que los próximos, yo creo, 10, 12 meses. A propósito de eso, yo te quería hacer... ¿Sí? ¿Sí, Cristian? No, le iba a consultar a propósito de las traducciones. Me pareció interesante aquí, estaba viendo en la notita que aparece en el libro, que estás traduciendo a Philip K. Dick, igual estás haciendo traducción de eso, a mí me encanta. No, Philip K. Dick, un maestro. Cierto, sí. Próceres máximos de la literatura, más allá de la ciencia ficción incluso, o sea, sí, ese sí que exacto. El tipo anticipó nuestra relación con los fármacos, el poder de las corporaciones, etcétera. O sea, leerlo es como decir, hay gente que más allá que uno, mucho más allá. Vidente, ahí está el vidente. Claro. Sí, porque y tú estás traduciendo algunos cuentos del Viseca, ¿no? Sí. Estás haciendo una antología. 4 cuentos que Philip K. Dick publicó en revistas de kiosco que se vendían en Estados Unidos, y como esas revistas murieron legalmente sin que renovaran los derechos, el copyright, uno puede traducirlas porque están en dominio público. Bueno, claro, sí, en eso sí, claro, que tú también hace unos semanas atrás nos juntamos con Francesca Barbera, ella tradujo para La Pollera la historia de Pinocho. Sí. Ya, y ella nos recomendaba, bueno, decía que que La Pollera estaba muy contenta también con el trabajo de traducción que tú habías hecho de Peter Pan, porque se había vendido mucho la traducción de Pinocho que hizo Francesca. Bueno, yo la leí, lo conversé con ella y era súper cruel Pinocho, o sea, era uno de esos cuentos que uno siempre cree que los conoce, pero cuando lo empecé a leer era terrible. A Pinocho lo apuñalan en los riñones, de luego Pinocho cae preso, era súper triste el cuento. Y decía que le había ido muy bien a La Pollera y estaba muy contenta también con la traducción que tú hiciste de Peter Pan, que son esos cuentos que uno dice, no, cuento para niños. Y cuando lo comienza a leer, comienza a descubrir que son bastante crueles o siniestros. ¿Qué hay de ese trabajo? Cuéntanos de ese trabajo de traducción, de tu faceta de traductor ahora, de Peter Pan, de ese cuento para niños. Bueno, lo de Peter Pan, en realidad, la mayor parte del texto fue una traducción conjunta. Y la mayor parte del texto la tradujo Irene Jimeno, mi señora, mi amada señora. Y ella fue la que hizo, o sea, fue un trabajo conjunto, pero en realidad ella fue la que tradujo, hizo la obra gruesa y yo finalmente ayudé también con la corrección de estilo, etcétera, y con ayudarla a que no fuera tan peninsular, por decirlo así, la traducción. Fuera española, fuera más del cono sur, porque ella es española, pero como ha vivido en Chile y una bala para los lenguajes, ella andaba hablando de cachai, pues weón, qué sé yo. Entonces, ella al final, si hay algún mérito en ese libro de la traducción, es achacable a ella.
Pero como lo leí también y lo revisé, me pasó un poco lo mismo que a ti, Pablo, con Pinocho, porque, o sea, decía, Peter Pan, que una cuestioncita de niño, ¿no? Pero no, Peter Pan, si uno va al fondo de Peter Pan, al pozo, a la lectura adulta de Peter Pan, es terrible. Es terrible no solo para Wendy, sino para todos. Tú te das cuenta que al final el Capitán Garfio, por ejemplo, Hook, es un tipo que es como un tipo de la élite inglesa, fracasado, que solo tiene amargura en su corazón porque él nunca cumplió su sueño de lo que iba a hacer, y por eso odia a los niños, porque los niños en potencia tienen la capacidad para transformarse en los sueños, etcétera, en lo que quieran ser. El personaje de Wendy también es súper triste, o sea, casi que me dio más pena que alegría leer al final del libro, pero la gracia que tiene, como creo yo todas las grandes obras infantiles, es que tiene al menos dos capas, al menos dos niveles en los cuales uno puede indagar. Entonces, superficialmente, un niño puede leer Peter Pan y entretenerse, pero, qué sé yo, lo lee un adulto, que sé, lo está leyendo tu hermano chico, tú agarras el libro, o tu hijo, etcétera, y te das cuenta que hay una moral súper oscura y hay una parábola súper oscura de lo que significa crecer. Como leer El Principito. Claro. Como lo que pasa con El Principito, que la gente lo lee después de que, oh, sí, El Principito, qué lindo, y lo lees de adulto y que hay bajado al final del Principito, pero mal, que hay súper mal con El Principito al final. No, y las citas de Facebook y toda la cosa, pero termináis El Principito y que hay súper mal. Sí, a mí me pasaba con la literatura. Feliz siendo adulto es que no entendiste el texto. Exacto, no, exactamente. Sí, como tú bien dices, son capas que tienen los libros, la literatura infantil. Y las traducciones, finalmente las traducciones contemporáneas terminan develando, porque uno lo que conoce de Pinocho, de Peter Pan, son las cosas de Disney más bien, ¿no? Entonces una cosa recortada y dulcificada, obviamente también con sentido comercial y todo eso, pero las traducciones, yo leí Pinocho traducido en la versión grande también, una traducción anterior, también uno, de repente, se lo estaba leyendo a mi hijo, así, hoy vamos a leer Pinocho, y mi hijo, mira, saltémonos esta parte mejor. Cuando apuñalan, claro. Sí, tienen, hay una, y justamente me parece bueno ese comentario de las capas de la literatura infantil, que justamente tú lo puedes leer como niño de una forma, en una clave, y como adulto ya empiezas a entender todo el otro trasfondo que tiene, de dónde surge, cómo surge. Igual los relatos de los hermanos Grimm también, hay unas cosas bien macabras en eso. O el mismo, por ejemplo, 31 minutos en Chile, claro. Que uno al final, claro, el niño se mataba en la risa con el bodoque, pero uno sabía de que estaba haciendo sátira de la contingencia nacional. Claro. Sí, bueno, el famoso reportaje de las aguas, ¿no? La ruta de la caca. Sí, la ruta de la caca, ¿no? Sí. Claro. Nicolás, estando en España, seguramente encontraste algún hallazgo literario que te haya sorprendido. ¿Nos podrías comentar qué es lo que has buceado por ahí, aparte de las ocupaciones, ¿cierto?, que te tienen ahí bien, bien tomado. Trabajólicos, sí, bien tomado, exacto. Claro. ¿Sí? ¿Qué nos podrías contar de ese panorama, así, a grandes rasgos, fuera de los referentes que uno conoce, o a lo mejor lo nuevo de los referentes? Bueno, como te decía yo, en general, como no estoy muy al tanto de las novedades, ni en España ni en Chile, soy como más bien pasado de moda en cuanto a lo que leo. Volví a leer el diario hace 2 semanas, empecé y dije, porque ya no estaba entendiendo nada, de repente se ponían a conversar, amigos, y decía, entonces de repente dije, ya voy a tener que comprar el diario de repente o leer en internet, porque si no voy a estar como volando en nunca jamás y para pasar cosas y no voy a saber. Pero así como cosas que me hayan deslumbrado acá, más que un autor en particular, es una ventaja que al final tiene que ver con una cuestión geográfica de distribución, que acá puede ir a una librería de viejo en casi todos los pueblos. Hay plataformas como Iberlibro donde tú puedes, o sea, hay un índice gigante de obras que puedes comprar usadas y por 2 o 3 euros te llegan a la casa. Entonces el acceso al libro es mucho más barato, y eso al final, a uno que le gusta leer, claro, te pone contento. O sea,
hay más bibliotecas, por eso te digo, son cosas que son extraliterarias en el fondo, son canales de distribución, plata que pone el Estado en la red de bibliotecas, o las comunidades, etc. Y en general, hay un autor que me sorprendió bastante estando acá, que lo había leído la pasada, pero que me llamó mucho la atención, que se llama Vicente Alexandre, no sé cómo se pronuncia, pero que era amigo de Neruda y tiene una poesía surrealista, pero que no es como desbordada, sino que es un poco onírica, un poco en el límite del significado del lenguaje, y eso me llamó la atención. También Leopoldo María Panero, que es un poeta, como la definición del poeta maldito, que terminó en un psiquiátrico, y que juega mucho precisamente en algunos textos con la idea de cómo se van degenerando los mitos o los personajes y libros que uno leyó en la infancia. O sea, tiene un poema sobre Blancanieves y de cómo se va derrumbando la casa cuando Blancanieves se despide de los pañuelos, o sea, de los enanitos con un pañuelo blanco. Tiene poemas sobre Peter Pan, etc. Esos dos podría decir que son como las cosas, sucesos que he descubierto un poco azarosamente en la librería de viejo o en Iberlibro. ¿Y referentes chilenos? ¿Cuáles serían tus referentes chilenos? Esos textos que siempre vuelves. Bueno. A un texto que vuelvo siempre a Residencia en la Tierra. Yo sé que al final Neruda, lo que pasa es que ahora hay toda una polémica respecto a la violación que Neruda señala o confiesa en su libro autobiográfico. Y obviamente yo entiendo que puede haber furia y que puede haber rechazo a la figura y a la persona natural de Neruda. Pero yo creo que hay que diferenciar la obra del autor. Porque un autor puede ser, o una autora puede cometer errores, ser una mala persona, caer en la cárcel, por ejemplo, pero haber producido obras que tengan trascendencia universal. Por ejemplo, Céline terminó siendo una apologeta de la Francia ocupada, pero no por eso uno va a decir que Viaje al final de la noche es un libro menor, porque al final reformó incluso la forma en la que tenemos la novela, o cómo entra el diálogo, el argot popular a la novela, como elemento fundante por sí mismo de toda una novela. O sea, entonces, en fin, la influencia chilena yo diría que son las canónicas, de Neruda y poética en el fondo, porque creo que tenemos mejores poetas, no sé si tenemos mejores poetas que narradores, pero al final quizás los poetas dan cuenta de la particularidad de nuestra versión del castellano más que los narradores. Entonces, Mistral, Neruda, Huidobro, Gonzalo Rojas, Jorge Tellier. De Roca también en alguna época cuando era más chico leía mucho de Roca, pero ahora no podía encontrar, o te cobran una millonada para mandar tu libro a España. No podía encontrar muchas obras de Roca a un precio razonable. Hay en ese sentido, sí, y una tradición, yo creo que de los narradores, a propósito de lo que tú decías de los narradores, una tradición poética de los narradores. Por eso la primera pregunta que te hacía tenía que ver justamente con ese sentido, ¿no? Que a mí me da esa impresión de que los narradores chilenos, algunos, no todos, tienen presente mucho la tradición poética chilena. O sea, que es como si nos hubiésemos apropiado de la literatura desde la poesía primero, y luego empezamos a escribir narrativa también, ¿no? Claro. Es que igual si uno piensa históricamente, al final, yo creo que la chilenidad no fue fundada en Santiago. O sea, sí, ya la chilenidad puede ser un concepto discutible desde distintas perspectivas, pero en el caso de que aceptemos algún tipo de chilenidad, la chilenidad fue creada en la frontera, en el Biobío, en esa convivencia armada y muchas veces pacífica también, porque al final las guerras eran esporádicas, y ahí se creó nuestra habla, una mezcla del español extremeño andaluz con el mapuche en casi toda la zona central. Entonces ahí incluso permanecieron en esa tierra todo lo que se importó de Europa a nivel de canto de juglares, de trovadores, del romancero,
con el ingrediente mapuche. Entonces yo creo que de la poesía se funda, por decirlo así, esta chilenidad, aunque sea desde un punto de vista crítico o alguna gente no lo convence este apelativo. Para mí la chilenidad es fundada en esa zona y a través de una poesía, una poiesis, una creación, tal como dice el término. O sea, esa mezcla genera nuestro español, y al final lo que hace Alonso Ercilla con la araucana es, por decirlo así, crear un mito, nos guste o no, pero crea un mito de lo nacional y de lo mapuche, castizo mapuche, que yo creo que de ahí en el fondo venimos casi todos los chilenos. Sí. Y estaba pensando que podríamos hacer un programa futuro en el cual habláramos y podría invitar también a tu señora para hablar de Peter Pan, hacer una próxima más adelante, una conexión y hablar juntos de ese trabajo en conjunto. Y para ir cerrando, Nicolás, ¿qué texto nos recomendarías para leer? Y tú, como bien dices, en Chile el libro es caro, es difícil de conseguir, muchas familias no tienen libro en sus casas. ¿Qué libros recomendarías para ir cerrando esta sesión? Buena pregunta. ¿Mm? Me voy a ir en la antigua, porque al final, a la antigua, como dice ahí un héroe del YouTube. Yo recomendaría El Lazarillo de Tormes. ¿Mm? Porque es como un texto que puede demostrar en el fondo que hay temas que, a pesar de todo el progreso que nos digan, no han sido resueltos, y el Lazarillo se puede vincular con muchos aspectos problemáticos de nuestra realidad, pero también con un contenido de humor, de parodia, de picaresco. Creo que es un texto entretenido y es corto además, entonces puede leerlo toda la familia, pasando esas 2 o 3 páginas del registro, tal como bien dice Cristian, dice, este lenguaje es un poco raro, pero con una versión más moderna uno puede hincarle el diente, yo creo, con tranquilidad. Yo recuerdo que en el colegio se lee en el plan lector primero medio, por ahí, al principio es denso, pero después los niños le toman el gusto y se pasa bien leyendo uno de los pocos libros que funcionan en el plan lector, que lo leen, claro, y que no leen el resumen para la prueba. Creo yo que claro, sí tiene razón. Además que es cortito, entonces... Claro. Sí, funciona bien. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias por el tiempo, gracias por la dedicación y gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Gracias a ti, Pablo, a Gonzalo y a Cristian por el interés. También gracias a la universidad por dar cabida a esta instancia, al Campus de Los Ángeles. Y bueno, fue un gusto hablar con ustedes y esperemos vernos de nuevo por lo de Peter Pan. Claro, pero yo creo que ahí sería mejor que hablaran con Irene nomás, porque ella es la responsable del texto. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Agradecido, cuídate, que vaya bien. Gracias. Agradecimiento mío. Chao, que estén bien. Chao.